Silvana, una jornada sobre acoso laboral, una charla, unos tips para darse cuenta cuando uno está sufriendo esa problemática también. Sí, una charla debate en donde justamente lo que queremos es alertar para poder identificar esa problemática, porque en verdad cuando no sabemos que existe es muy difícil darse cuenta y hay muchísimas personas que incluso llegan a la consulta sufriendo este tipo de situaciones sin registrarlo de esa manera, es decir, se angustian y no saben por qué. Entonces, esto de poder identificar cuando hay un hostigamiento, un acoso, digamos, dirigido a una persona en particular o a varias personas dentro de una organización, y digamos que esto lo pone en una posición de vulnerabilidad, pero que vamos a estar charlando un poco del perfil porque a veces se confunde y uno dice, bueno, esa vulnerabilidad es porque es una persona débil. Todo lo contrario, la vulnerabilidad reside justamente en las personas que sobresalen, que por alguna razón se destacan en el ámbito de su trabajo y que resultan una amenaza para sus superiores o para sus compañeros. Vamos a hablar también de las formas de mobbing, es decir, el mobbing puede ser vertical, puede ser horizontal, depende si se lleva a cabo, digamos, por un superior o por compañeros de trabajo. ¿Qué sería el mobbing? El mobbing es el acoso, el hostigamiento, es la serie de conductas negativas dirigidas a una persona en particular que son recurrentes y por un tiempo prolongado, con el objetivo de vulnerabilizar, de dejar en una situación de desvalimiento a la persona afectada. Esa conducta de hostigamiento sistemático y recurrente, vamos a decir, no es un episodio aislado, ¿sí? Porque todos tenemos conflictos en el trabajo, todos podemos tener algún nivel de tensión con algunos de los miembros de la organización. En todo grupo humano se generan tensiones, eso es normal, digamos. Pero cuando el hostigamiento es sistemático y esas conductas negativas de acoso se dirigen siempre a la misma persona por un tiempo prolongado, bueno, ya estamos ante una situación de mobbing, que pueden ser distintos tipos de conductas, ¿no? Vos hablabas del perfil del acosador, qué características tiene y cómo nos damos cuenta si dónde está el límite ese entre quizás la seducción y el abuso. Bueno, ahí ya estamos hablando de acoso sexual. El límite entre seducción y abuso, si bien el acosador siempre es seductor, en el acoso laboral, en el hostigamiento también, pero digamos, una de las formas del acoso laboral puede ser el acoso sexual. El acoso sexual también se puede producir por fuera del ámbito de trabajo, pero dentro de lo laboral el acoso sexual se puede dar con o sin motivaciones sexuales. El que es sin motivos sexuales en realidad es una forma más de mobbing, es decir, de este hostigamiento, de esta conducta negativa, pero de contenido sexual, en donde en realidad lo que se busca es humillar y denigrar a la persona a la que se acosa. Digamos, ese es cuando no hay una motivación sexual. Cuando sí la hay es donde tenemos que hacer esta distinción que vos planteás con claridad entre seducción y acoso. ¿Dónde está el parámetro? No en la intencionalidad, digamos, del acosador, sino el parámetro está en la receptividad. Es decir, el límite está en cómo yo tomo esto que vos haces, porque el rozamiento del cuerpo, las miradas, los chistes, los comentarios pueden ser un instrumento de seducción que no tiene por qué extinguirse entre las personas, porque el cortejo, digamos, la seducción es parte de lo que nos permite establecer un vínculo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que estar atento a cómo el otro recibe ese comportamiento, esa acción o esa palabra. Entonces, el parámetro está en si produce incomodidad, si el otro se siente mal, bueno, ahí lo consideramos un acoso. Pasa que algunas veces la persona o no registra la negativa del otro o hace caso omiso. Y este es el acosador, el que no le importa, no registra que el otro no quiere, no tiene ganas, se siente incómodo, no tiene la inteligencia emocional ni la empatía. El acosador, tanto en el mobbing, o sea, en el hostigamiento, en el acoso laboral, como en el acoso sexual, suele ser una persona que no es empática, es decir, que no tiene capacidad de ponerse en el lugar del otro. Por último, te pregunto por un caso que pasó hace unos días, el caso de este psicólogo de
de un sector municipal Sí. con una persona que fue a denunciar un caso de violencia de género. ¿Qué herramientas tiene la mujer cuando sucede esto? ¿Dónde puede concurrir y cómo hace para darse cuenta que a veces uno se piensa que está protegido en un lugar y puede pasar en cualquier ámbito? Sí, lo más espantoso, digamos, de los abusos o acosos sexuales, el abuso como una forma extrema, digamos, del acoso, es que a veces viene de la mano de personas en las cuales confiamos, ¿no? Como lo que está pasando hoy en día, que todos conocemos, digamos, en cuanto al abuso de estos jóvenes, también son personas referentes en las que se confía. Por eso es mucho más difícil eximir de responsabilidad a un profesional de la salud, en este caso como un colega, un psicólogo, en donde la persona deposita su confianza y lo reconoce como una autoridad. Eso te pone en un lugar de poder, de asimetría de poder, que es lo que se juega siempre en el caso de acoso, ¿no? Entonces, en esa asimetría de poder, porque vos confías en tu terapeuta, en tu médico, digamos, entonces te pones en sus manos y esta persona te manipula para abusar o para intentarlo por lo menos y te acosa sexualmente. Eso es doblemente punible, digamos, digamos, perjudicial, porque vulnerás ese lugar de poder que la persona te otorgó como autoridad, en este caso de profesional de la salud. Así que mucho peor que cualquier otra situación de acoso sexual que podría darse entre pares, entre, qué sé yo, dos trabajadores, hablando del ámbito. Entonces, en el caso de los psicólogos es como imperdonable. La verdad, el Colegio de Psicólogos de la segunda circunscripción de Provincia de Santa Fe y la Facultad de Psicología ya emitieron comunicados, digamos, que han publicado en repudio a este comportamiento del colega. Lo que pasa es que, bueno, somos todos humanos, nadie está exento, ninguna profesión está exenta de estas situaciones tan lamentables. Contame, ¿qué tiene que hacer una persona que está sufriendo acoso laboral? ¿Cómo actúa la justicia en ese caso? Mira, lo primero que tiene que hacer una persona que se siente en una situación de acoso y si el ámbito laboral lo permite, es recurrir a su empleador o a recursos humanos, depende cómo sea cada uno, cada organización, y contar lo que le está pasando. Y bueno, después, si no encuentro una respuesta, eso es una sugerencia, ¿no es cierto? Lo que yo considero en camino, digamos, ascendente. Si no encuentra una solución, si no se hace cargo el empleador de esta cuestión que hace a los comportamientos de las personas que están bajo su cargo, entonces sí, debería hacer una denuncia, ya recurrir o quizás buscar un poco la contención del sindicato y si no recurrir a las autoridades o a la Secretaría del Trabajo para radicar una denuncia de lo que le está sucediendo, ¿no es cierto? Y en la medida que ella se sienta o perciba una situación de acoso, también empezar a documentarlo de alguna manera, para que después el día de mañana pueda chequearlo, pueda, digamos, confrontarlo frente a la negativa de la otra persona. ¿Son denunciados? ¿Hay muchas denuncias últimamente con respecto al acoso sexual o todavía se duda un poco? Se duda porque, bueno, el acoso sexual en sí no es un delito. Lo que puede llegar a ser delito son las conductas a las que se apela para el acoso. Pero bueno, en principio no hay denuncias así masivas ni que se hubieran incrementado por acosos sufridos en el trabajo que hubiesen generado en abusos sexuales, que eso sí es lo que pena el Código Penal. ¿Hay otro tipo de acoso en los trabajos, por ejemplo, y que sean considerados delitos? Sí, el acoso laboral o mobbing, que vendría a ser una forma de violencia en el trabajo, recurre a infinidad de conductas, indicadores. Una de esas formas
de realizar el acoso es el acoso sexual, pero es una de las derivaciones. El acoso psicológico, que apunta a otra cosa, que es a destruir psicológicamente a la persona para, digamos, ejercer su propio poder sobre el otro, en principio, sería eso, muchas veces acorralarlo para lograr que se ponga en situación de despido, etc. Bueno, o sea, recurre a infinidad de conductas y a infinidad de motivos. Lo que pasa es que en el acoso sexual, el objetivo quizás es obtener un favor de tipo sexual, mientras que en el otro es apropiarse del territorio psíquico de la otra persona, destruirlo emocionalmente, segregarlo, aislarlo, hacer que finalmente abandone el trabajo. Son dos claras motivaciones que distinguirían una situación de otra. Hay muchas... Sí, perdón, porque vos me hiciste una pregunta respecto de la justicia y yo hablé de la parte penal porque, bueno, es a lo que yo me dedico en definitiva. Pero la justicia laboral y a través de las leyes de antidiscriminación y de violencia contra la mujer es la que es un canal adecuado para poder obtener una respuesta jurídica en este terreno, vía indemnización. Justamente de eso te quería consultar también, del tema de la justicia. Muchas veces las víctimas de abusos, de acoso o de violencia de género denuncian que la justicia todavía no está preparada para esta temática. ¿Cómo te parece a vos, según tus conocimientos, que tiene que actuar la justicia? ¿Tiene que actuar de una manera diferente a cómo se tratan las otras temáticas? No, yo creo que tiene que actuar de la misma manera que se tratan un montón de temáticas delicadas y que hacen a los derechos humanos. No olvidemos que una vida libre de violencia está reconocida por los organismos internacionales y por los tratados internacionales y nosotros como Estado parte tenemos la obligación de garantizarla. Y la justicia lo que tiene que hacer es, de alguna manera, es abrir los ojos bajo una perspectiva de género, que bueno, yo no creo que eso no se esté haciendo. También la gente se tiene que animar más a contar y a denunciar. Por último, las nuevas tecnologías han también facilitado otro medio para diferentes tipos de acosos. ¿Cómo está la situación? ¿Está regulado los delitos informáticos judicialmente? Bueno, judicialmente no, está regulado legalmente, que sí está regulado el tema del grooming como una forma de acoso a través de la nueva tecnología. ¿Y hay casos? ¿Han aumentado los casos? No he visto que hayan aumentado, por lo menos en el ámbito en donde yo me desempeño. De todas maneras, hay que aclarar que el hecho de que no haya denuncias no significa que no haya casos. Y justamente entiendo que este tipo de jornadas, de charlas, de información, de dar datos, abrir caminos, es una vía para que la gente empiece a tomar conciencia de que a lo mejor se encuentra en una situación que puede ser contemplada o acogida, no ya para el castigo o la represión, sino para que cese, para poner límites, para no sentirse solos, para darle una solución y una respuesta a su problema. Por último, ¿cuándo se considera el acoso un delito penal y cuándo es civil? Mira, el acoso en sí, que implica una serie de hostigamientos, de mortificaciones, de conductas agresivas no queridas por la otra persona, que de alguna manera ofenden, humillan y se perpetúan a lo largo del tiempo. Ese tipo de situación no es un delito. Igual está contemplado como una falta en la provincia de Santa Fe y tiene una pena de arresto de hasta 5 días, creo. Lo que sí es que ese acoso puede ser perpetrado mediante abuso sexual,
que ahí sí, cuando hay tocamientos, cuando hay tocamientos de partes pudendas, como se dice en derecho, tocamientos inverecundos, o directamente otro tipo de violencia o de, digamos, intimidación para otro tipo de actos, como los que se consideran gravemente ultrajantes, o peor aún, con acceso carnal, entonces ahí tenemos un delito, pero para traspasar el límite tiene que haber un tocamiento.